Bienvenidos a una nueva clase de Vamos para la Universidad, el curso de Álgebra y Trigonometría. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que va a ser productos notables y factorización. Para todos, una cordial bienvenida. Bueno, entonces trabajaremos lo que son productos notables, factorización. Y básicamente trabajaremos lo que son, vamos a entrar a lo que son polinomios, vamos a ver diferentes tipos de ejercicios de polinomios, operaciones básicas. Aquí trabajaremos lo que es la suma, la resta y la multiplicación. Y ya dentro de la parte de multiplicación vamos a ver lo que van a ser los productos notables, y esos productos notables nos van a llevar justamente a lo que es la factorización. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, vamos a mirar primero que todo qué es un polinomio. Entonces dice un polinomio real. Real significa que los numeritos, los coeficientes que va a tener ese polinomio son números reales. En la variable x es cualquier expresión de esta forma. Entonces, esta notación está en forma general, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 1, a sub 0, vienen a ser los coeficientes. Miren que acá aparece justamente nuestra variable x y aparece elevada a un cierto exponente. Ese exponente tiene que ser un número entero positivo, o sea, realmente debería ser un número natural. Y la idea es que ese número natural, la variable, va a ir disminuyendo de exponente. Digamos, si aquí me aparece a la 8, después va a haber un término que va a estar a la 7, otro término que va a estar a la 6, y así sucesivamente hasta llegar a un número que no va a tener variable con exponente. Entonces, cada vez que tengamos una expresión de este tipo y que justamente el exponente sea un número natural, entonces vamos a decir justamente que va a ser un polinomio. Algo que hay que tener en cuenta, si este coeficiente que hay acá, miren que el polinomio está ordenado de mayor exponente a menor. Entonces, si este numerito que hay acá adelante es diferente de 0, vamos a decir que este polinomio es de grado n. Si por algún motivo este coeficiente es 0, entonces lo que vamos a hacer es irnos al término siguiente para mirar si ese coeficiente es diferente de 0. Entonces la idea es uno ordena el polinomio de mayor exponente a menor, y el grado tiene que ser justamente el mayor exponente que tenga nuestra variable x, pero donde nuestro coeficiente no sea 0. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos de polinomios. Entonces tenemos 10x más 4, si observan acá esto es un polinomio de grado 1, y normalmente cuando los polinomios son de grado 1 se van a llamar polinomios lineales. Entonces es un polinomio lineal. Se le llama lineal justamente porque cuando ustedes grafican, si lo toman como una función, si empiezan a darle valores a la x y miran cuánto da toda esta operación, se van a dar cuenta que justamente sale una línea recta. Bueno, por acá tenemos este polinomio. Bueno, observemos que acá los exponentes van disminuyendo de uno en uno. Acá la x está a la 1 y por acá ya la x no tiene exponente. Ok, bueno. En este ejemplo observemos algo. Si yo quiero escribir mi polinomio completamente, ¿qué hacemos? Esto sería 7a a la 2 más, miren que la a elevada a la 1 no aparece, entonces lo que me indica es que el coeficiente es un 0. Entonces aquí tendríamos ya escrito el polinomio con cada uno de los términos. Cuando a ustedes no les aparezca alguna variable con algún exponente, lo que significa es que ese coeficiente que le está acompañando esa variable justamente es el 0. En este caso entonces estamos hablando que el polinomio, si ustedes observan como el 7 es diferente de 0, entonces este polinomio es de grado 2. Y al tipo de polinomios cuando son de grado 2 se le llama cuadrático, polinomio cuadrático. Bueno,
En ambos casos que hemos mirado, observen que los coeficientes son números reales, eso es importantísimo, que aquí aparezca justamente números reales y no aparezcan, digamos, complejos. Por este lado, miren que raíz de 5 es un número real, el 5 también y el 2 también. Este polinomio, si yo lo quiero escribir completamente, sería raíz de 5 b a la 3, miren que el término de b a la 3 aparecía, pero miren que el de b a la 2 no, entonces sería más 0 b a la 2 más 5b más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengamos que hacer divisiones entre polinomios, ahí hay que tener en cuenta esto, de que si algún término falta para escribirlo, entonces lo que significa es que el coeficiente es 0. Este polinomio observemos que es de grado 3 y decimos que es un polinomio cúbico. Bueno, y por último tenemos este ejemplito acá, dice 3y a la menos 3 más 4y a la 3 más 5y. Entonces resulta que esta expresión que hay acá no es un polinomio. ¿Y por qué no es un polinomio? Si ustedes observan, la y tiene un exponente que es negativo. Se supone que los exponentes de nuestra variable tienen que ser números enteros y positivos, y lo que va a suceder es que van a ir disminuyendo sus exponentes de uno en uno. Entonces, por este exponente que hay acá, esto no es un polinomio, lo único que podemos decir es que es una expresión algebraica. Cuando hablamos de expresión algebraica, lo que estamos diciendo es que ahí nos están apareciendo números, letras y operaciones. Entonces, cada vez que ustedes tengan números, variables y operaciones, entonces eso va a ser una expresión algebraica. Para que sea un polinomio, no olvidemos que entonces tiene que tener la forma que decíamos allá en la definición. Entonces, como acá nos aparece un exponente que es negativo, entonces esto que aparece acá no es un polinomio. Bueno, entonces vamos a mirar las operaciones básicas. Por acá tenemos entre polinomios, podemos definir la suma, la resta, la multiplicación. También se puede definir la división, solo que en esta clase entonces no la trabajaremos, eso se trabajará más adelante. Bueno, por acá tenemos la resta de polinomios, entonces vamos a recordar cómo se hace eso. Entonces, inicialmente lo que uno hace es destruir paréntesis haciendo la ley de los signos. En este caso, esto de acá sería lo mismo que tener 5x a la 3 más 4x más 6, y este menos que hay acá adelante, cuando hagan la ley de los signos, va a cambiar los signos de cada uno de lo que hay dentro, es decir, menos por este término que está positivo, entonces menos por más nos va a quedar menos 4x a la 5. Ahora, este menos que hay dentro del por fuera del paréntesis, este menos, por este menos nos va a quedar más. Entonces, por lo tanto, aquí nos está quedando más 7x a la 3, menos por más nos queda menos 4x, y menos por menos nos queda más 2. Entonces, lo único que hicimos hasta el momento fue destruir paréntesis y hacer la ley de los signos. Y ahora lo que uno hace para simplificar la expresión es tomar términos semejantes. Un término o los términos van a ser semejantes si aparece la misma letra, la misma variable con el mismo exponente. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Miremos todos los términos que aparecen aquí, cada uno de estos son términos. Los términos están separados por el signo más y signo menos, entonces la idea es que escribamos el polinomio resultante. Y para eso miremos cuál es la variable con el mayor exponente que aparece. Entonces, en este ejercicio, miren que aparece x a la 5. Entonces, por lo tanto, uno va escribiendo en orden el polinomio. Entonces, en este caso, el primer término va a ser menos 4 x a la 5.
De ahí entonces miramos si hay algún término que tenga x a la 4. Entonces miren que en la expresión que tenemos arriba no hay ninguno que tenga x a la 4, o sea que se supone que aquí tenemos 0x a la 4. Acá en la suma no hay tanta necesidad de escribir este término, pero igual como para que lo miremos y escribamos el polinomio en forma completa. Ahora miremos los términos que tienen x a la 3. Tenemos este término y tenemos este de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos los términos como son en signo. En este caso ambos son positivos cuando tengan igual signo. Entonces tomamos los coeficientes, los sumamos y les dejamos el mismo signo. Y si hay términos que tienen signos distintos, entonces lo que hacemos es que restamos y dejamos el signo del mayor. En este caso aquí vemos que el 7x a la 3 está positivo, el 5x a la 3 es positivo, por lo tanto ambos se suman y el resultado va a seguir dando positivo. Entonces sumamos el 7 y el 5, que nos quedaría 12x a la 3. Miren que lo único que estamos haciendo es sumando o restando los coeficientes y dejamos siempre la misma variable con el mismo exponente. Ahora miramos si hay algún término por ahí que tenga x a la 2. Entonces si ustedes observan no hay ninguno en esta línea que tenga x a la 2. Entonces escribimos 0x a la 2 y ahora pasamos a los términos que tienen la x. Entonces acá tenemos este 4x y por acá tenemos este menos 4x. Observemos que esos dos términos tienen signos diferentes. Cuando tienen signos distintos, entonces se resta y se deja el signo del mayor. Ok, vamos a intentar. Bien, entonces en este caso tenemos que 4 menos 4 nos va a quedar 0. Es decir que nos está quedando 0x. Acá es indiferente si ustedes escriben el signo más o escriben el signo menos que acompaña el 0x. Y por último tenemos los términos que no tienen la x. En este caso tenemos el 6 y tenemos el 2. Como ambos términos son positivos, entonces, ¿qué hacemos? Los sumamos y dejamos el mismo signo más. Es decir, aquí nos va a quedar más 8. Entonces, esto último que escribimos es justamente la resta o la diferencia entre los dos polinomios. A ver, yo cambio aquí traemos con otro color como para que diferenciemos el ejercicio de lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos acá una adición entre polinomios que hacemos lo mismo de ahorita. Tomamos cada término, destruimos paréntesis, 5x a la 3 más 4x más 6. Y cuando hacen la ley de signos con el más, pues nos va a dar los mismos signos dentro. Es decir, más por más nos vuelve a quedar más por menos nos va a quedar menos. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda al destruir paréntesis? Tendríamos 4x a la 5 menos 7x a la 3, más por más nos queda más 4x, y más por menos nos queda menos 2. Entonces destruimos paréntesis, y de ahí lo que hacemos es mirar términos semejantes. En este caso también vamos a tratar de escribir el polinomio de tal forma que los exponentes van a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces la idea es escribir primero el término que tenga el mayor exponente. En este caso, si ustedes observan, por acá tenemos de nuevo x a la 5, ese va a ser nuestro primer término, 4x a la 5, de ahí miramos si hay x a la 4, vemos que no, entonces si lo quiero escribir completo sería 0x a la 4, miramos los que tienen x a la 3, entonces tenemos este y tenemos este de acá. Ahora, ¿qué pasa? Hay un término que es positivo y el otro es negativo. Entonces lo que hacemos es restar los dos numeritos y poner el signo del mayor. En este caso el número más grande es el 7, o sea que el término me va a quedar negativo, y si restamos el 7 con el 5 nos va a quedar 2. Y volvemos a escribir la misma variable con el mismo exponente que es el 3.
Ahora miremos si hay términos con x a la 2, no aparecen, entonces acá podemos escribir 0x a la 2 y nos queda faltando los términos con x y los números que están solitos. Entonces los que están con x tenemos este y este. Como ambos son positivos, o sea tienen el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. Es decir que el resultado nos va a quedar positivo. 4 más 4 nos va a quedar 8x. Y el 6 y el 2 observen que tienen signos diferentes, por lo tanto ahí hay que restarlos y dejar el signo del mayor. Entonces en este caso nos está quedando más 4. Este sería entonces el resultado de la realización de esa adición. Entonces no olviden, lo que uno hace es destruye paréntesis y empieza a mirar si hay términos semejantes para sumar o restar. Bueno, entonces ya hicimos un ejercicio de adición y uno de sustracción. Vamos a mirar un ejercicio de multiplicación. Entonces acá tenemos dos polinomios, los queremos multiplicar, entonces lo que hacemos es la ley distributiva. Acá hay dos términos, si ustedes observan, entonces lo que hacemos es tomar el primer término y lo vamos a ir multiplicando por cada uno de los términos que hay en el segundo paréntesis. ¿Sí? Cuando se multiplican hay que hacer multiplicar signos, multiplicar los coeficientes y por último multiplicar la letra, o sea la variable con el coeficiente. Entonces miremos qué se hace. Este término es positivo, entonces más por más nos sigue quedando más. Entonces ya sabemos que el término nos va a quedar positivo. Ahora multiplicamos los coeficientes, 5 por 4, entonces en este caso nos queda 20. Y ahora hay que multiplicar las letras, x a la 3 por x a la 5. Entonces no olvidemos lo que hemos trabajado ya de potenciación. Entonces, ¿cuánto da x a la 3 por x a la 5? Entonces en este caso esto va a ser, tomamos la misma variable y lo que hacemos es sumar los exponentes. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta esas propiedades de potenciación que ya habíamos trabajado. Es decir que aquí nos está quedando 20x a la 8. Ya multipliqué mi primer término con el primer término del segundo paréntesis. Ahora tomemos este primer término que es 5x a la 3 y multipliquémoslo por el segundo término. Entonces en este caso nos queda más por menos, nos queda menos 5 por 7, entonces sería 35. Y tenemos que multiplicar x a la 3 por x a la 3. ¿Cuánto da eso? Eso, muy bien. Entonces nos queda x a la 6. No olviden que ahí se suman los exponentes. Ahora multipliquemos el primer término por el tercer término del segundo paréntesis. Entonces nos queda más por menos, entonces nos va a quedar aquí menos. Ahora multiplicamos los coeficientes, 5 por 2 nos queda 10. Y aquí entonces solamente tenemos x a la 3. Entonces se volvería a escribir porque no hay que multiplicarla con ninguna x. Bueno, ya ahí entonces me quedó el producto cuando tomo el primer término con cada uno de los del segundo paréntesis. Ahora tomemos el 6, que es el segundo término, y lo vamos a multiplicar por cada uno de estos. Entonces, nos queda más por más, nos queda más 6 por 4, entonces sería 24. Y aquí entonces solamente nos queda x a la 5. Miren que el 6 no tiene x, así que nos van a quedar otra vez la misma variable con el mismo exponente. Ahora, más por menos nos queda menos 6 por 7, 42. Y nos quedaría x a la 3. Ahora, más por menos nos queda menos 6 por 2, 12. Bueno, entonces ahí ya que hicimos, ya hicimos toda la ley distributiva, multiplicamos cada uno de estos dos términos
por cada uno de estos de acá. Ahora lo que nos queda por hacer es mirar si hay términos semejantes. Entonces ya lo que nos queda faltando es mirar si hay que sumar o hay que restar cosas ahí. Entonces aquí si escribimos el polinomio ordenado, primero va el 20x a la 8. Observemos que no hay x a la 7, si ustedes quieren pueden escribir ese término o simplemente no lo escriben porque justamente el coeficiente va a ser 0. De aquí entonces miren que acá me aparece el x a la 6, entonces no tengo con quién sumarlo, solamente aparece un término, o sea que lo escribo igual. Luego miramos x a la 5, solamente hay 1, entonces acá nos quedaría más 24 x a la 5. Después miramos si hay x a la 4, observamos que no hay. Y pasamos a x a la 3. Entonces en x a la 3 tenemos estos dos términos. Observen que esos dos términos tienen igual signo. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlos y dejarles el mismo signo. Entonces en este caso tenemos 10 más 42, nos quedaría 52 x a la 3. Sí, miren que en este caso estoy escribiendo el polinomio y los términos que no aparecen no los estoy escribiendo. Bueno, entonces ahí tenemos 52x a la 3, miremos si hay x a la 2, no hay. Observemos si de pronto hay x, tampoco. Entonces ya lo único que nos queda es el menos 12. Miren que en este caso escribimos el polinomio y hay algunos términos que no aparecen. ¿Sí? Entonces los que no aparecen es justamente porque el coeficiente es 0. Este sería entonces el resultado de esa multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que uno aplica siempre la ley distributiva. Exacto, la institución educativa F. Gómez, por acá nos está escribiendo cada uno de los términos que quedarían si escribo completamente el polinomio exacto. Nos quedaría 20x a la 8, 0x a la 7, menos 35x a la 6, más 24x a la 5, x a la 4 no está, o sea 0x a la 4, menos 52x a la 3, más 0x a la 2, más 0x, sigo por acá, menos 12. Entonces si uno quiere escribir el polinomio completo, escribiría el renglón que aparece ahí abajo, ¿cierto? Por ahora en lo que vamos a realizar el día de hoy no es necesario, pero cuando trabajemos la parte de divisiones, ahí sí hay que tener en cuenta cada uno de los términos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes realizan multiplicaciones van a ver como unos casos especiales donde directamente ustedes no tienen necesidad de hacer la ley distributiva. Siempre que tengan multiplicación pueden hacer esa ley distributiva, pero hay una serie de productos, o sea, multiplicaciones de ciertas expresiones que ya uno directamente va a saber cuánto da. Entonces, la parte de producto notable lo que hace es evitar la parte de la ley distributiva. Ahora, fuera de estos productos notables hay que aprenderlos muy bien porque justamente cada uno de estos productos notables que vamos a ver el día de hoy nos va a permitir después entender bien la parte de factorización. Entonces observemos que al lado izquierdo aparecen multiplicaciones y la idea cuando utilizamos productos notables es ver cuánto da esa multiplicación. Cuando ustedes realizan una multiplicación a este lado derecho les va a quedar puras sumas y restas. ¿Sí? Entonces cuando ustedes aplican productos notables tienen multiplicaciones y la están llevando a sumas y restas. Entonces el primer producto notable que tenemos simplemente es la ley distributiva. Miren que acá simplemente me está diciendo, si yo tengo que multiplicar A y dentro en paréntesis hay sumas o restas, entonces simplemente ustedes aplican la ley distributiva, que sería esta. Este caso pues es lo mismo que dijimos ahorita, solo que como les digo, cuando trabajemos la parte de factorización va a ser muy útil. Entonces acá tenemos un ejemplito, 4 por z más 5z a la 2.
Entonces en este caso sería 5 por z, 4 por z, me queda 4z, y 4 por 5z a la 2, no olviden que hay que hacer también la ley de signos, queda más, 4 por 5 nos queda 20, z a la 2. Entonces esto sería ya realizar ese primer producto notable, que realmente es hacer la misma ley distributiva que hemos hecho o que hicimos en el ejemplo anterior. Bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Entonces aquí solamente vamos a hacer exacto, muy bien la institución F. Gómez, como dicen acá están escribiendo cada uno de los términos, se pueden escribir completos o simplemente se pueden dejar así, ¿cierto? Bueno, el segundo producto notable me dice, si ustedes tienen el primer término igualito, y digamos este A y este B van a ser números reales, entonces realizar esta multiplicación, ¿cómo se hace? Entonces miren, justamente cuando ustedes multiplican esta X por esta X, va a quedar X al cuadrado. Y cuando ustedes realicen X por B y A por X, observen que ambos términos van a tener la X. Por lo tanto, lo que hacen es que suman o restan esos dos numeritos A y B. Aquí está escrito como una suma, pero inicialmente no sabemos si el A es positivo o si es negativo, listo. Entonces ahí está escrito como una suma, pero hay que tener en cuenta qué números son. Entonces uno suma esos dos numeritos, queda multiplicado por X, y el último producto que nos queda faltando es cuando ustedes multiplican la A por la B. Entonces en este caso A por B nos va a quedar AB. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren que aquí cuando se ve esta igualdad ya directamente les están diciendo cuáles son esos tres términos que van a quedar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes estudian bien los productos notables, simplemente ustedes van a aplicar este tipo de reglitas, pero si en algún momento, digamos, se les olvida, ¿qué hacen? Apliquen la ley distributiva y suman términos semejantes, normal como se ha hecho. Bueno, entonces en este ejercicio vamos a ver x menos 5 por x más 2. Entonces la idea es la siguiente, miren que acá el A es el menos 5 y el B es el 2 positivo. Entonces según lo que tenemos arriba, ¿qué hacemos? Miren que el primer término de acá es igualito al de aquí. Entonces tomamos ese primer término y lo escribimos al cuadrado. Aquí por fuera viene un más. Vamos a sumar los dos numeritos, solo que cuando ustedes los suman realmente va a ser una resta. O sea, van a tomar menos 5 y lo suman con el 2. Esa suma va a quedar con X. Y por último tenemos que multiplicar el menos 5 con el 2. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿qué nos está quedando esa multiplicación? Entonces esto nos daría X a la 2 menos 5 más 2, miren que tienen signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor, es decir que nos queda menos 3x, y como último menos por más nos queda menos 5 por 2 nos queda 10. Entonces esto sería justamente el producto entre x menos 5 y x más 2. Bueno, como tercero tenemos el siguiente, tenemos una suma por una diferencia, ¿cierto? Entonces lo que me dice acá es que esto es igual a una diferencia de cuadrados. Ahora uno, ¿cómo verifica esto? Entonces no olvidemos, acá justamente esto es una multiplicación de polinomios, ustedes pueden hacer la ley distributiva, este por este por este, hacen esa ley distributiva y se van a dar cuenta que hay dos términos que se cancelan, ¿sí? Bueno, entonces si yo quiero utilizar este producto notable, ¿qué hacemos? Miremos acá en el ejemplo. Tengo x menos 2 por x más 2. Entonces para utilizar este producto notable necesitamos que el primer término de acá sea igual al primero de aquí y el segundo que aparece acá tiene que ser igual al de acá. En un paréntesis hay un más, en el otro hay un menos. Entonces lo que uno hace es toma el primer término, que es en este caso la x, la eleva al cuadrado, menos, y el segundo término va a ser el 2 al cuadrado. Es decir que este ejercicio, cuando hacen esa multiplicación,
va a quedar x a la 2 menos 4. ¿Sí? Entonces miren que aquí no hubo necesidad de hacer ley distributiva. Si ustedes utilizan estas reglitas, lo que va a pasar es que justamente van a llegar un poquito más rápido al resultado. ¿Sí? Bueno, cosas que vamos a tener en cuenta antes de que pasemos a los siguientes productos notables. Cuando nos piden que realicemos multiplicaciones, entonces ahí utilizamos esta palabra que es producto notables y los podemos llevar a sumas y restas. Ahora, cuando a ustedes les den sumas y restas, digamos a ustedes les dan x a la 2 menos 3x menos 10 y les dicen que lo factoricen, entonces vamos a hacer el proceso contrario. Y para esto entonces vamos a tener en cuenta justamente de nuevo esos productos notables. Observen que acá hay un polinomio de grado 2 y cómo se llegó a esa factorización de s. Entonces miren que justamente se le saca la raíz cuadrada a x a la 2, que es x, y lo que uno hace es buscar dos números que multiplicados den 10 y que sumados o restados me den 3. Aquí normalmente cómo se manejan los signos. En el primer paréntesis se deja este signo y en el segundo paréntesis es la multiplicación de menos por menos, más. Entonces en este caso, como acá me dio un menos y acá me dio un más, entonces ahí no busca dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3. ¿Sí? Entonces miren, algunos casos de factorización están ya aquí escritos en la parte de productos notables. Si ustedes observan acá, si ven esta suma, en el primer ejemplo, ahí hay factor común, que es el 4, y entonces aquí tenemos la factorización. Acá entonces tenemos un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, aquí tenemos su factorización. Por acá tenemos lo que se llama una diferencia de cuadrados, que cómo se factoriza una diferencia de cuadrados, se hacen dos paréntesis, en uno va el más, en el otro va el menos y se le saca la raíz cuadrada a cada término. ¿Sí? Entonces miren que esta parte de productos notables va a ser muy importante porque aquí ya aparecen justamente algunos casos de factorización. Entonces si a ustedes les dan sumas y restas, es decir, les dan un polinomio, les pueden decir que lo factoricen, la idea es que lo lleven a multiplicaciones. Y si a ustedes les dan un ejercicio con multiplicaciones y les dicen que lo resuelvan, lo que ustedes hacen es llevarlo a sumas y restas. Bueno, entonces por acá seguimos con otro caso. Este polinomio que aparece aquí arriba, que dice a más o menos b al cuadrado, esto es lo que llamamos un binomio porque acá hay dos términos que se están sumando o restando que están al cuadrado. Eso realmente también es una multiplicación. Entonces ahí de pronto muchos tienen errores y tratan de repartir ese exponente. Ustedes saben que el exponente no se puede repartir ni con suma ni con resta. Entonces si de pronto tienen dificultad con ese producto notable, lo que hacen es lo siguiente. Si a ustedes les dicen a más b al cuadrado, recordemos que por la parte de potenciación esto es lo mismo que tener a más b por a más b. Es multiplicar esa misma expresión por ella misma, ¿cierto? Dos veces y hacen la ley distributiva si de pronto no recuerdan bien cómo hacerlo. Entonces miren que ahí de nuevo hay una multiplicación de polinomios y lo que me dice es que cómo se realiza un binomio al cuadrado. Eso va a ser igual a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se arma ese trinomio cuadrado perfecto? El primer término al cuadrado, el signo que esté aquí, si tengo una suma aquí viene más, si acá tengo una resta acá viene el menos y me dicen dos veces el primero por el segundo, el primero es a, el segundo es b, más, aquí siempre va a ir más, indiferente si era suma o resta, el segundo al cuadrado, el segundo es b a la 2. Eso. Bueno, esta institución va volando muy bien, parece muy bien que estén participando. Entonces vamos a realizar este ejercicio, 2 menos d al cuadrado. Entonces lo que hacemos es el primer término al cuadrado, que es el 2. Como aquí me aparece una diferencia, entonces acá viene un menos, dos veces. El primer término es el 2, el segundo es la d, más d al cuadrado.
Entonces miren que lo que hice fue utilizar la parte de arriba. Y por último lo que nos queda son realizar las operaciones. Entonces acá nos queda 4 menos 4D más D a la 2. Entonces esto sería el resultado de hacer ese producto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un trinomio en donde este tiene raíz cuadrada exacta, este de acá también tiene raíz cuadrada exacta, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de D a la 2 es D, y si ustedes observan el término de la mitad es 2 veces ese 2 por esa D. Entonces cuando ustedes verifiquen un trinomio que se cumple esto, si a ustedes les piden factorizarlo, entonces cada vez que se cumpla que este tiene raíz cuadrada exacta, este también, y el de la mitad es 2 veces este número por esta expresión, entonces ahí vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se hace la factorización? Se toma este número, miramos aquí si hay un menos o más, en este caso sería 2 menos D, y se eleva todo al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces una suma o una resta, o sea un binomio elevado a la 3. Entonces acá nos aparece justamente qué es lo que se hace. Observemos que nuestra primer variable o la primera partecita de esta expresión es la x. Miren que esa x va a ir disminuyendo de exponente. Aquí aparece a la 3, aquí aparece a la 2, aquí aparece a la 1 y miren que aquí no aparece. Entonces la idea es, el primer término tiene que ir disminuyendo de exponente, el segundo término tiene que ir aumentando. Miren que aquí la y no aparece, en este segundo término ya aparece la y a la 1, por aquí aparece y a la 2 y aquí aparece y a la 3. Entonces siempre que tengan un binomio elevado a un cierto exponente, se va a cumplir eso, y lo que hay que hacer ahora es mirar los coeficientes que sucede, ¿cierto? Entonces miremos que aquí me escriben, en el caso de arriba decía que era el 1, el 2 y el 1, y por acá me dicen que es el 1, el 3 y el 1. Entonces la idea es que ¿de dónde salen esos coeficientes? Esos coeficientes salen del triángulo de Pascal. Recordemos rápidamente, acá tenemos un 1, uno va escribiendo los unos a los lados, y por dentro lo que uno va haciendo es que va a ir sumando. 1 más 1 nos queda 2, por acá 1 más 2 nos queda 3, 3, 1 y 1. Entonces miren, esto que aparece acá, esta filita, que aparece el 1, el 2 y el 1, justamente son los coeficientes cuando ustedes tienen un binomio a la 2. Mire que aparece el 1, que es este, el 2 y el 1. Y esta línea que aparece aquí debajo, que está el 1, 3, 3 y 1, son justamente estos coeficientes de aquí, estos de acá. Ya si uno necesita elevar a la 4, a la 5, entonces tiene que ampliar mucho más ese triangulito. Bueno, entonces en este ejercicio, ¿qué se hace? Este es mi primer término, este es el segundo. Entonces el primer término va a empezar a disminuir de exponente. Entonces primero aparece 3z, que es mi primer término, a la 3. Observemos que cuando sea una suma, miren, todos los términos van a quedar positivos, y cuando sea una resta, lo que hacemos es intercambiar los signos, es decir, el primer término va positivo, el segundo negativo, positivo y negativo. Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Bueno, entonces acá tenemos el primer término a la 3, como acá hay una suma, todo va a ir positivo, entonces más 3 veces el primer término, que es 3z, ahora lo vamos a escribir a la 2, y el primer término va a empezar a aparecer acá. Mire que en el primer término no aparecía el 2, aquí ya aparece el 2 a la 1, más 3 veces el primer término, que es 3z, volvemos a mermarle 1 en el exponente, estaba a la 2, ya aparece a la 1, por el 2, ahora el 2 lo escribimos al cuadrado, más el primer término que, el primer término ya no nos aparece, y nos quedaría 2 a la 3. ¿Sí? Ya lo que nos queda es realizar las operaciones. Entonces 3z a la 3 nos va a quedar 27,
z a la 3, recuerden que cada uno hay que elevarlo a la 3, aquí cuando realicen estas operaciones, primero tienen que hacer esta potencia, digamos 3 a la 2, nos queda 9, 9 por 3, 27, y 27 por 2, 54, ¿cierto? Entonces acá nos está quedando más 54, es muy importante que primero realicen las potencias. Y z nos quedaría a la 2. Por este lado, miren, tenemos 2 a la 2 que es 4, y por aquí 4 por 3, 12, y 12 por 3, 36. Entonces nos queda más 36, z, eso parece, z, más 2 a la 3 que es 8. Entonces este sería el resultado de realizar esas multiplicaciones. Si de pronto no lo recuerdan, entonces ¿qué hacen ustedes? Realmente ahí están diciendo que tomen 3z más 2 y que lo multipliquen 3 veces, ¿cierto? Si de pronto se les olvida estos productos notables, entonces simplemente tienen que hacer ley distributiva, solo que tendrían que hacer más proceso, ¿sí? Bueno, acá tenemos justamente vamos a mirar qué es lo que pasa. Acá este es otro producto notable, estos dos están muy relacionados. Observen que acá hay una resta y por acá todos son positivos, ¿cierto? En este acá de abajo tenemos acá una suma y miren que acá hay un menos. Entonces la idea es, si acá aparece un menos, acá tiene que ir un más. Y si acá hay un más, acá debe de ir un menos. La idea es, si ustedes hacen la ley distributiva, se van a dar cuenta que hay muchos términos que se cancelan y solamente nos van a quedar estos dos. Entonces acá tenemos un término pequeño, un paréntesis grande, que al multiplicar nos está dando una diferencia de cubos, ¿cierto? Miren que tenemos una resta y cada uno tiene raíz cúbica exacta. Entonces, ¿de dónde sale este paréntesis de acá? Si ustedes observan, acá hay dos términos, aquí aparece el primer término al cuadrado, aquí en el medio está la multiplicación de la x por la y de los dos términos, y aquí aparece el segundo al cuadrado. Cosas que hay que tener en cuenta, esto que hay aquí no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién me dice por qué? Porque no será un trinomio cuadrado perfecto, lo que hay en este paréntesis. Exacto. Si para que fuera un trinomio cuadrado perfecto, aquí tenía que ser dos veces el primero por el segundo, o sea que aquí me falta un 2. Por lo tanto, este trinomio que hay aquí inicialmente no se puede factorizar en los reales, ¿sí? Entonces, bueno, entonces hay que tener en cuenta que cuando nos dé esto, justamente va a ser una resta de cubos, o cuando a ustedes les den una resta de cubos, ¿qué van a hacer? Cuando lo tengan que factorizar, ustedes van a hacer un paréntesis pequeño, un paréntesis grande, raíz cúbica de x a la 3 les va a quedar x, raíz cúbica de y a la 3 les va a quedar la y, en el paréntesis pequeño va este mismo signo que aparece acá, y ya cuando armen el segundo paréntesis, este más grandecito, ¿qué hacen? Pues toman este término al cuadrado, la multiplicación de estos dos y el segundo al cuadrado, ¿sí? Eso sería si es una diferencia de cubos. Si es una suma, entonces también se hace lo mismo. Si tienen una suma y cada uno tiene raíz cúbica exacta, entonces ¿qué hace? Le sacan la raíz cúbica al primero que es x, la raíz cúbica al segundo que es la y, si acá había un más, aquí viene un más, y aquí miren que los signos se van alternando, más, menos, más. El primer término al cuadrado, la multiplicación de estos dos, que sería xy, y por último tendríamos y al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Que ya esos serían como los productos notables. Ahora, ¿qué pasa? Acá me definen lo que es un polinomio primo o un polinomio irreducible. ¿Realmente qué va a ser? Es un polinomio que no se va a poder factorizar
o no se va a poder escribir como producto de términos más pequeños, donde los coeficientes van a estar en un cierto conjunto, ¿sí? Entonces miremos aquí rápidamente algunos ejemplitos. Tenemos x a la 2 menos 2, si ustedes observan, ese polinomio que hay ahí no se puede factorizar en los enteros. Si ustedes tratan de factorizarlo más, la factorización ya no le va a quedar en los enteros, ¿sí? Lo mismo sucede con este, y si ustedes intentan factorizar este, tampoco les da. Entonces, cuando no se pueda factorizar en un cierto conjunto, ese conjunto, cuando yo les digo los enteros, justamente tiene que ver con los coeficientes de mi polinomio. Entonces, si ustedes miran acá, los coeficientes son enteros. Si yo trato de factorizar más en los enteros, se van a dar cuenta que no les da. Ya de pronto, si logran factorizar, ya eso va a pasar a estar en los reales. Intentemos factorizar esto un poco más. Digamos, si ustedes tienen x a la 2 menos 2, miremoslo como si fuera una diferencia de cuadrados, aunque el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, pero lo podemos ver de esa manera. Entonces, si miramos esto como una diferencia de cuadrados, ¿qué harían? Raíz cuadrada de x a la 2 da x. Según los productos notables, en un paréntesis iba el más, en el otro iba el menos. Ok. Y si ustedes le sacan la raíz cuadrada 2, no es exacta, pero uno la puede dejar acá indicada, ¿cierto? Entonces miren, si yo trato de factorizar más ese polinomio, me va a quedar esto así. Solo que esta factorización, miren que los coeficientes ya no están en los enteros. Aquí aparece este raíz de 2, que realmente es real. Entonces lo que está sucediendo es que esta factorización o este polinomio que tenemos ahí, aquí es irreducible en los enteros, porque yo ya no lo puedo factorizar más para que pase a estar todavía en los enteros, pero cuando yo lo factorizo, ya este de aquí está factorizado en los reales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque en algunos ejercicios a ustedes les dicen factoricen en los reales, en los enteros. Entonces eso es importante. Este ejercicio que aparece aquí, ¿qué sucede? También es irreducible en los enteros, y esa está irreducible en los reales y en los racionales. Si ustedes intentan factorizar esto, que lo vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar esa suma como si fuera de nuevo una diferencia de cuadrados. Esto que tenemos acá es lo mismo que tener x a la 2 menos menos 2. Observen que si ustedes hacen ahí ley de signos, justamente van a llegar a la expresión original. Y si intento hacer esto como una diferencia de cuadrados, ¿cómo me quedaría la factorización? Entonces, por un lado, raíz cuadrada de x a la 2 me queda x, en un paréntesis va el más, en el otro va el menos, y tengo que sacar la raíz cuadrada de menos 2. ¿Cierto? ¿Qué pasa? En los reales, la raíz cuadrada de menos 2 no existe, pero ya nosotros vimos números complejos, exacto, ya nosotros vimos números complejos y ya esto ya lo podemos hacer. Entonces esto va a ser igual a x más, sacamos la raíz cuadrada de 2, y si ustedes recuerdan, la raíz cuadrada de menos 1 daba y por este lado me queda x menos raíz cuadrada de 2 por i. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este polinomio es irreducible en los enteros y hasta en los reales, en los racionales es irreducible, no se puede factorizar más. Pero en los complejos, esta sería la factorización completa, ¿sí? Si ustedes observan ambos ejercicios que hice, casualmente eran de grado 2, y aquí los factores que me aparecen todos son de grado 1. Entonces, cuando ustedes tengan un polinomio y les pidan factorizar completamente, ¿qué van a hacer? Van a tratar de llevarlos justamente a factores que sean lineales. En este último ejercicio sí hay que hacer un poquito más de proceso, que sería como completar, o la otra cosa que se va a ver más adelante es utilizar la fórmula general para poder encontrar los ceros de ese polinomio, ¿sí? Entonces por ahora este ejercicio lo vamos a dejar entonces pendiente, y ya entonces trabajamos un poquito lo que fueron productos notables y factorización.
Bueno, entonces vamos a dejar entonces hasta acá. Y la idea es que ustedes entonces empiecen a realizar los ejercicios. Acá en esta diapositiva, digamos, quedaron algunas cosas pendientes que podrían tratar en clase, digamos mañana, otros días, en irlas desarrollando. Bueno, yo estaré entonces acá pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan quedado claros todos los conceptos.